saludemos a toda la gente que nos ve a través de la televisión, a través de las redes. Creemos que Dios quiere hacerlo 1000 veces más de lo que ahora eres y que Dios quiere bendecir tu familia. Por eso desde este lugar nos disponemos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Desde aquí del Centro Cristiano FSP, donde están pasando muchas cosas y van a continuar pasando muchas más. Desde aquí les saludamos y queremos entregarles a ustedes la palabra de Dios. Pero este aplauso, este grito de júbilo, estos silbos, estos aplausos son para ustedes de bienvenida a este tiempo de palabra desde el Centro Cristiano FSP en Bucaramanga, Colombia. Bienvenidos. Vamos a compartir un tema que titulo árbol no hierba. Diga conmigo, árbol no hierba. Levante su mano derecha y diga, yo soy árbol. Diga, yo no soy hierba. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Leeré para ustedes el Salmo capítulo 1, el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, miren ustedes ese mismo versículo en la versión Nueva Internacional. Está un poquito distinto. Miren cómo dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Dice, todo cuanto hace prosperará. Hay una insistencia de algo que pasa con las personas que Dios compara como árboles. Pero me llamó la atención porque hay otro salmo que nos habla no específicamente de alguien que es árbol, nos habla de alguien que es hierba. Pero miren qué tipo de hierba. El Salmo 129, el versículo 6 dice: serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Esa comparación es impresionante. Hay un grupo de personas, hay una gente que Dios dice que su actitud de vida y que el destino de ellos es comparado como a la hierba del tejado. Esa hierba que todos conocemos, nace y al poco rato se marchita, se seca y luego se convierte en basura, que luego lo que hace es tapar las canales y los bajantes del agua y transformarse en un problema. Esas son las personas que nunca pasaron por un proceso que se llama arrepentimiento y formación cristiana. Pero las personas que algún día se encuentran con Cristo Jesús, que lo reciben en su corazón o lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, esas personas, dice Dios que Él las ve y que esas personas somos distintas. Por eso nos compara, ¿sabe cómo? Con un árbol. Pero no cualquier tipo de árbol. Ese árbol tiene ciertas características y yo creo firmemente que las personas que pasamos por ese proceso, el Señor Jesús dijo, conocerán el Evangelio, conocerán la verdad y esa verdad les va a hacer libres. Esas personas son comparadas, repito, con un árbol. ¿Y qué característica tienen? Permítanme compartir unas características que están implícitas en la persona que es como un árbol. Número uno, ese tipo de personas son conscientes del agua que tienen cerca. ¿Sí? Dice que ese árbol es plantado junto a corrientes de aguas o está plantado junto al río. Y el árbol se hace consciente del agua que está cerca. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19 está así: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ahí mismo dice el Señor: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todos los seres humanos tenemos delante nuestro dos posibilidades. Una, la posibilidad de vivir muriendo por el estilo de vida que se escoge vivir.
La otra, la posibilidad de vivir viviendo. Esas personas que nuestra vida entra en la corriente, en el río de una vida sabia, son las personas que nos transformamos en alguien que es consciente, que tiene cerca el agua de la vida. Jesús es la fuente de la vida. Jesús fue el que le dijo a aquella mujer junto al pozo de Jacob: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú vendrías y yo te daría agua que salte para vida eterna. Toda persona que es consciente de una religión que tiene puede ser que viva en un eterno desierto. Pero cuando somos conscientes de la relación que podemos tener con Dios, entonces ese Dios sabemos que es nuestra agua y que podemos beber de esa agua todo lo que deseemos beber hasta saciar nuestra sed. Las personas con Dios, su tendencia es a tener muchas más cosas satisfechas en su vida, muchas más cosas ya concretas, realizadas, estables, porque está bebiendo de la fuente correcta. Lo segundo que hay en una persona que es árbol es que usa correctamente las raíces. Usa correctamente las raíces. Tomando un pasaje del apóstol Pablo en Gálatas 6:9, miren cómo dice el apóstol: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ustedes se imaginan que un árbol, sus raíces se cansaran de beber agua? Sería fatal. Pero el árbol está diseñado obviamente con sus raíces. Cuando un árbol es plantado, lo siguiente que ocurre en el árbol es que sus raíces comienzan a crecer y comienzan a llegar hasta donde hay agua para hacer su función que tienen que hacer, que es traer agua para darle vida al árbol. Dios nos compara con ese tipo de árbol. Y a medida que conocemos a Dios, van creciendo en nuestra vida algo con la similitud de las raíces. ¿Y qué hacen las raíces aparte de beber agua? De tomar agua, las raíces le dan estabilidad a ese árbol. Yo leí que las palmeras, sus raíces pueden llegar a crecer kilómetros. Por eso en un lugar desierto uno ve las palmeras verdes con sus ramas verdes, sus palmas verdes y aún con cocos, y los cocos con suficiente agua. Y uno dice, pero ¿cómo todo su entorno es tan hostil y las palmeras están así? ¿Sabe por qué? Porque ellas saben usar correctamente las raíces. Hay personas que tienen raíces en la vida, pero son raíces de amargura. Se acuerdan con tanta facilidad de aquello que les hicieron hace 30 años o más o menos años, y se acuerdan con rencor, con odio. Y dice la Biblia que hay que tener cuidado que no crezcan en nuestra vida raíces de amargura que puedan conectarnos con un pasado que haga miserable nuestro presente. Por eso Pablo dice, hay una raíz que ustedes deben saber usar, y es la raíz de hacer el bien todos los días sin cansarnos. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo nos va a pasar algo. Vamos a cegar, vamos a tener resultados si no nos cansamos de hacer el bien. ¿Por qué un árbol puede dar buenos frutos? ¿Por qué se ve bien? Porque está usando correctamente sus raíces. Si el árbol no usara correctamente esas raíces, se secaría, se vería mal, sus ramas se marchitarían y no tendría vida. Pero tiene vida porque está usando correctamente las raíces. Te pregunto, ¿estás conectado con la vida correctamente? ¿O estás conectado incluso con el pasado que te hace la vida un desierto y que te coarta de dar resultados como realmente deberías tenerlos? Pero hay una tercera característica de la persona que es árbol, y es que tiene follaje, no apariencia. No es apariencia lo que tendrá esa persona. Y quiero usar un versículo que está en Malaquías capítulo 3, el versículo 12. Miren ustedes cómo Dios dijo que la gente de afuera miraría a la nación de Israel. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor les está diciendo que si ellos vivían
alineados con la palabra, la gente afuera los vería, los observaría como tierra deseable. Pero ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional a mí me impacta como ilustra con mayor claridad lo que quiero decir. Dice: entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos. Diga fuerte: dichosos. ¿Sabe por qué dice? Porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. No se te extrañe que la gente se te acerque para decirte: mira, yo te veo como diferente, te ves bien. Claro, eso no es apariencia. Tu familia no se verá bien por apariencia, se verá bien porque ese es el follaje, esa es la imagen. Un árbol externamente, ¿qué hace para verse bien como se ve? Ustedes han visto, y yo también, árboles espectaculares. Yo recuerdo cuando uno va a San Gil o va a Charalá o aquí mismo en la ciudad de Bucaramanga, esas ceibas enormes tienen cientos de años y se ven todavía imponentes, se ven todavía verdes. Hay algo que tienen ellas y es un follaje que es el resultado de la conexión del agua, las raíces, saber dónde está plantado. Entonces ese árbol tiene follaje, no apariencia. Y yo creo que en nuestras familias no vamos a vivir de apariencias. Hace unos años escuché una estadística que no ha variado mucho. Decía este economista que el 60% de las personas que se ve que son ricas en nuestra América Latina deben el 90 o 95% de lo que tienen. Esto quiere decir que tenemos una sociedad falsamente rica. De 10 personas que ustedes y yo podamos ver que tienen, ¿verdad?, que se les ve sus casas, sus carros y una vida por las redes sociales así de opulencia, el 60 de cada 10 personas, 6 de esas personas deben el 90 o el 95% de eso que se les observa, de eso que se ve que tienen. Eso no es follaje, eso es una apariencia. Pero no pasará así con los hijos de Dios, porque en nuestra vida se comenzará a ver la naturaleza de Dios expresada en nosotros, y es la gracia de Él. Nos veremos mejor que como estábamos cuando no conocíamos al Señor. Él merece un aplauso en esta ocasión. Apláudale fuerte y dale un grito de júbilo al Señor, porque Él trae follaje a nuestra vida. Y número 4, la persona que es árbol tendrá resultados. Diga conmigo: resultados. Sí, el Salmo dice que esa persona dará su fruto a su tiempo. Su fruto a su tiempo. Claro, cuando esa persona está conectada con Cristo, si es un niño, dará fruto siendo niño. Si pasa a ser un prejuvenil, dará fruto siendo prejuvenil. Y evoluciona, llega a ser joven y dará fruto siendo joven. Pero luego crece, entra a estudiar en la universidad y dará fruto como estudiante. Será un estudiante distinto a los demás. Pero luego se casa o tiene novia o tiene novio, ¿verdad? Y su noviazgo y luego su vida matrimonial habrá resultados, habrá frutos. Dice que dará fruto a su tiempo. Luego pasa a ser empresario o pasa a ser un profesional que maneja proyectos, y allí donde está, la palabra no le castra su potencial para traer resultados, sino que la conexión con la vida que es Dios, con el agua que es Dios, al usar bien las raíces y ese follaje que tiene, entonces le ayudará a traer fruto. ¿Sabe una cosa? Yo no me imagino un árbol de naranjas preocupado diciendo: ¿y cómo se hará para tener naranjas? No, el árbol de naranjas se ríe de la vida y dará naranjas, porque esa es su naturaleza, dar naranjas. Entonces, esa va a ser nuestra naturaleza: vivir bendecidos, vivir sanos, tener excelentes relaciones interpersonales, construir un legado para entregarle a nuestra descendencia. Diga conmigo: frutos.
el que es árbol da fruto. Yo nunca he visto a nadie que diga, perdón pastor, voy a subirme a la teja, que es que la maleza que está ahí tiene naranjas, tiene yucas, no, eso es solo maleza, nunca dan fruto, porque es hierba en el tejado. Pero el que es árbol, el árbol sí da fruto, y frutos constantes. En la época de su fecha, en el momento correcto de dar cosecha, da el fruto, y no es imposible, es parte de su naturaleza. Y número 5, ya para terminar, esto me gusta mucho: la persona que es árbol prosperará al hacer. Cuando hace, prosperará. Sí, el Salmo dice, y todo lo que hace, prosperará. Nuestra vida en Dios va evolucionando de tal manera que vamos cada día aprendiendo principios, aplicando principios, y esos principios, al ir siendo aplicados, van ayudando a que nuestra vida sea visitada por resultados contundentes, y dentro de esos resultados una prosperidad integral. La prosperidad no puede sesgarse solamente a la parte financiera. No puede mirarse solamente la economía como la prosperidad. Yo conozco personas que tienen una familia próspera, que tienen una salud próspera, que tienen una mentalidad próspera. ¿Sabe cuánta gente es pobre en su manera de pensar? Tienen muchas cosas externas, pero son pobres en su parte pensante, en su visión como personas en la vida. Entonces, la Biblia dice que cuando una persona es árbol en Cristo, esa persona al hacer prospera. Cuando comiences algo, debes saber que Dios quiere que ahí donde comienzas, y eso que comienzas, lo prosperes. Mire cómo dice Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire esto: la fe necesita un escenario donde aterrizar para expresarse, y es en las obras. No tengamos miedo de hacer, no tengamos miedo de emprender. A un árbol de manzanas no le va a dar miedo traer una cosecha de 1000 manzanas. 1000 manzanas pesan demasiado. 1000 manzanas es todo un misterio generarlas y producirlas. Pero como esa es su naturaleza, a él no le da miedo. Él emprende y saca sus manzanas, y nacen las manzanas, y el árbol sigue vivo y sigue fuerte y prosperó. ¿Por qué? Porque está conectado con el agua correcta, tiene las raíces con la profundidad correcta, tiene follaje, está dispuesto a dar fruto. Entonces cuando hace, prospera. Si hay un tipo de persona que deberíamos prosperar en todas las cosas que emprendamos, así nos tome algunos años aprender, porque vamos aprendiendo, somos los hijos de Dios. Tenemos esa promesa del Señor. Él no nos tiró en cualquier lugar. Él no nos puso por allá en un sequedal. Dice que nos plantó junto a corrientes de aguas. La otra versión dice que nos plantó junto a un río. Claro, ahí tiene todo lo necesario para manifestarse como un árbol que trae fruto y que tiene bendición. Yo puedo ver sobre ustedes, sobre sus familias, yo puedo ver que viene un tiempo extraordinario de parte de Dios. Que nosotros sin Cristo éramos hierbas del tejado. Eso es lo que éramos. Éramos tan absurdos para pensar. Éramos tan pobres para planear la vida. Éramos tan triviales para hablar. Éramos tan abusadores para relacionarnos con alguien. Éramos hierba. Medio comenzábamos a nacer y ya nos moríamos. Pero cuando llegamos a Cristo ocurrió el milagro. Él nos plantó junto a corrientes de aguas. Y por eso nuestra vida tiene una proyección absolutamente distinta. Recuérdalo y nunca lo olvides. Tú no eres hierba del tejado. Dios no te puso para que tapes canales y para que obstruyas bajantes del agua.
Dios no te creó como hierba del tejado. Dios te plantó como un árbol. Créele a Dios que tu familia se va a convertir en un bosque extraordinario. Y cuando juntamos una familia con la otra, nos convertimos en una montaña extraordinaria. Y en esa montaña, ahí hay cosechas espectaculares, madera espectacular. Ahí en esa montaña habrá mucho para tomar, habrá mucho para recoger. Pero todo comenzó el día que supimos que ya no éramos hierba, que ahora somos árboles en Dios. ¿Cuántos están listos para dar grandes resultados? Alguien que aplauda a Dios porque sabe que es árbol y porque sabe que Dios le plantó para cosas grandes. Vamos a ver resultados, familias restauradas, enfermos sanarse, jóvenes levantados al liderazgo, hombres y mujeres que se levantan para servirle a Dios. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que nos ven a través de la televisión y de las redes sociales. Espíritu Santo, tócalos ahí donde están. Si hay alguien de ellos que todavía era hierba, que hoy rinda su corazón a ti, Señor, y sepa que a partir de este momento tú le plantas para que sea un árbol. Y que todo aquel que nos ha escuchado y nos ha visto y sabe que es un árbol en Dios, se prepare para usar bien las raíces, para tomar toda el agua que necesita, para tener el follaje correcto y no una apariencia, para dar fruto y sobre todo para prosperar en todo lo que emprenda. Bendigo, Señor, a todos nuestros amigos en las naciones, en las ciudades y aquí en nuestra ciudad, y declaramos que Dios los hará 1000 veces más de lo que ahora son. Hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Nos veremos un día no muy lejano aquí en FCP, tu casa, mi casa. Aplauda a Dios y despedimos a todos nuestros amigos. Hasta una próxima oportunidad. Un grito de júbilo.